El informe Kissinger de 1974 fue un referente fundamental para la justificación de las políticas antifamilia y antinatalistas en el conjunto del mundo, pero especialmente dirigidas a los países en desarrollo. Como contrapartida, el denominado informe Rockefeller de 1972 fue también un referente clave en cuanto específicamente dirigido a la contención o reducción de la población en el propio Estados Unidos. 2. En 1969, el presidente Richard Nixon propuso la creación por el Congreso de una comisión sobre el crecimiento de la población y el futuro de América. La comisión estuvo encabezada por John D. Rockefeller III, lo que llevó a denominar el informe final como Informe Rockefeller. 3. Recordemos que la familia Rockefeller no es una saga corporativa cualquiera, sino probablemente la de mayor peso económico entre las grandes corporaciones norteamericanas desde el siglo XIX. 4. La comisión emitió su informe en 1972. Sus conclusiones resultaron polémicas, pero su interés no es tanto de carácter inmediato sino desde la perspectiva de lo que nos revelan sobre las estrategias demográficas de las grandes corporaciones. 5. El documento incluye una compilación de recomendaciones en ámbitos como los siguientes: educación de la población, educación sexual, cuidado infantil, niños nacidos fuera del matrimonio, adopción, igualdad de derechos para la mujer, anticonceptivos y menores de edad, esterilización voluntaria, aborto, investigación en nuevos métodos de control de la fertilidad, servicios de salud relacionados con la fertilidad, formación del personal sanitario y gestión de los servicios, servicios de planificación familiar, servicios para los adolescentes, estabilización de la población, etc. 6. El informe Rockefeller nos apunta a la realidad de que, durante los aproximadamente 40 años de período neoliberal, el radical cambio demográfico surgido en Europa y Estados Unidos ha coincidido de forma plena con los objetivos estratégicos de la élite corporativa, tal como quedan definidos en el informe Rockefeller de 1972 y en el informe Kissinger de 1974. 7. De esta forma, todo parece indicar que las políticas de reducción de la natalidad han sido premeditadamente impulsadas desde gobiernos y grandes corporaciones. Y también comprobamos, una vez más, que la generalidad de los radicales cambios en los valores sociales registrados durante estas últimas décadas han respondido en alguna medida a aspiraciones naturales de unos u otros sectores sociales, pero también, en buena medida, a objetivos perfectamente definidos de las grandes corporaciones. 8. Lamentablemente, si nos fijamos en las instituciones clave que han impulsado estas políticas demográficas y estos cambios en los valores sociales, el soporte último de las mismas en el gobierno de Estados Unidos y en las grandes corporaciones norteamericanas es abrumador. Y, como apuntaba el informe Kissinger, en las agencias de la ONU a efectos de los países en desarrollo. Las fundaciones Ford y Rockefeller y las vinculadas a las mismas como el grupo Open Society. Las agencias gubernamentales de Estados Unidos. 9. En la práctica, son estas fundaciones las que, de forma directa o indirecta, aparecían, y aparecen, detrás de la abrumadora mayoría de los movimientos sociales, fundaciones, ONGs, etc., relacionados con los cambios sociales y culturales que en el propio informe Rockefeller se apuntan como fundamentales para el control de la natalidad. 10. Recordemos que la conclusión de este análisis no debe ser en ningún caso cuestionar determinados avances personales o sociales solo por el hecho de que las grandes corporaciones los hayan impulsado. La cuestión clave es ser conscientes de que las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, como ellas mismas han reconocido expresamente, no impulsan esos valores sociales por razones de humanismo o solidaridad. Lo hacen con el objetivo último de reducir la población. Y ello nos debe obligar a situarnos en una posición de alerta permanente frente a estas corporaciones, y frente a las fundaciones y ONGs de distinto tipo destinadas a transmitir los valores que la élite corporativa quiere impulsar en cada momento. 11. Es evidente que los criterios a utilizar a la hora de valorar y regular materias como la planificación familiar, los derechos de la mujer, la contracepción, el aborto, la educación sexual, etc., son radicalmente distintos si los planteamos desde la perspectiva de los avances en el desarrollo humano y social o desde el objetivo corporativo de reducir la población.
Parece que la élite corporativa nos ha sometido a todos a un lavado de cerebro continuado durante estos 40 años.